Buenos días. Hoy el segmento Salud es Vida se realiza desde el Instituto Nacional de Oftalmología Ramón Pando Ferrer de La Habana, conocido como La Ceguera. La retinosis pigmentaria es el tema que vamos a estar conociendo hoy. La invitación ya está hecha. Quédese con nosotros. Nos acompaña el especialista en vitrorretina, doctor Yuri Fernández Gómez. Doctor, quisiéramos comenzar conociendo qué es la retinosis pigmentaria. Bueno, realmente la retinosis pigmentaria no es una sola enfermedad, sino cuando hablamos del término de retinosis pigmentaria se refiere a un conjunto de enfermedades oculares crónicas que tienen un origen genético y tienen una característica que van hacia la degeneración de la retina. ¿Qué pasa? Que lo más importante aquí es que hay un daño en los fotorreceptores, que serían los conos y los bastones, que son células especializadas de la retina, que hacen que el estímulo que procede del exterior llegue con buena nitidez a formar la imagen visual hacia el cerebro. Ha mencionado un dato importante, que es que tiene un origen genético. ¿Puede heredarse de padre ahí y de los padres a los hijos? ¿Cómo funciona? Bueno, realmente la retinosis pigmentaria es un conjunto de enfermedades que tienen este daño que hablamos en los fotorreceptores. Se encuentran muchos genes implicados en la patogenia de esta enfermedad. Por tanto, de ahí depende de que es una enfermedad muy difícil de tratar, porque tiene varios patrones donde, es decir, siempre hay un componente genético involucrado. Lo que pasa es que sigue varios patrones de herencia. Es decir, puede ser desde un patrón simple, donde esa mutación de ese gen sea de novo, es decir, esa persona no tenga antecedentes de tener una familia con retinosis pigmentaria, y puede ser la primera, y de ahí derivarse en que el resto de la familia luego pueda tener o no la enfermedad. Pero existen otros patrones que también se derivan de ella, que pueden responder a otros tipos de herencia, porque es muy complejo. Puede ser desde una herencia autosómica dominante hasta una autosómica recesiva, o incluso cursar con una enfermedad ligada al X. Es decir, son enfermedades, como es un grupo de enfermedades, pueden tener la característica de tener una enfermedad típica, donde responda normalmente a lo que vamos a mencionar más adelante en cuanto a la sintomatología, etcétera, y se presente de una manera típica y que solamente tenga un compromiso ocular. También puede ser atípica, porque puede responder igual ocular, pero puede tener otras manifestaciones que no vayan en la misma regla, no se cumpla la misma regla para todas ellas. Y también pueden estar asociadas, y esas asociadas pueden incluso tener alteraciones desde el punto de vista sistémico que involucren incluso otras enfermedades que estén asociadas a la retinosis pigmentaria y constituyan como un síndrome, es decir, dentro de ellas mismas. Entonces, lo más importante es que sí coinciden en que tengan ese patrón, aunque la herencia muchas veces no siempre es exactamente determinada, y que sí tengan un daño del fotorreceptor, en este caso bastones y conos. Comienza por bastones y después por los conos, que son las células más especializadas en la visión central. ¿Cuáles son los síntomas que va a comenzar a padecer el paciente para que se dé cuenta que sí está padeciendo de retinosis pigmentaria? Bueno, realmente la enfermedad como tal, en el subgrupo de la retinosis pigmentaria, podemos decir que el elemento clave es una disminución de la agudeza visual. Es la patología desde el punto de vista adulta más frecuente dentro de las distrofias o enfermedades genéticas de la población adulta cuando nos referimos al tema ocular. Es la más frecuente. Por tanto, un individuo que comience con una disminución rara de la agudeza visual, por supuesto, vamos a mencionar que esta enfermedad se ha estudiado tanto desde el punto de vista multidisciplinario que muchas veces ya las familias conocen que tienen en alguno de ellos la enfermedad y dónde deben acudir en ese caso. Pero si un paciente con una mutación primera por una herencia, por ejemplo, en este caso de un patrón simple, comienza con una disminución rara de la agudeza visual, comienza generalmente con la sensación de nictalopia, que se llama, que no es más que la falta de adaptación a la visión nocturna. Comienza el paciente a tropezar con los objetos, no se adapta, por ejemplo, a situaciones como es el cine, pues es un factor que hay que tener presente, porque es un síntoma de aparición donde esos son los primeros que aparecen. Es decir, el que tú tengas una alteración para la visión nocturna con una disminución de la agudeza visual en una etapa de la vida, y que esto generalmente lo que hay que tener cuidado porque no es brusco, es decir, es lento y progresivo, y que esto luego se acompañe, quizás que es la segunda fase donde comienzan a afectarse primero los bastones, pero después comienza una reducción del campo visual donde primero se daña, es decir, el campo visual periférico, y se va reduciendo hacia el centro como si fuera una visión de tipo túnel.
que el paciente muchas veces no se da cuenta porque va perdiendo lenta y progresivamente el campo temporal periférico. Y ya la última parte donde sí hay afectación generalmente de la zona central, hay un daño central donde el paciente, por supuesto, va a esa disminución de la visión que pudiera llegar a la discapacidad visual. Por tanto, hay que tener atención primeramente en conocer la familia. Hay que conocer la familia. Hay que saber si hay algún miembro que haya quedado ciego de manera repentina. No siempre los pacientes llegan a la ceguera porque la enfermedad puede estabilizarse en un momento de la vida, pero siempre tiende a la progresión. Por eso es tan importante conocer por lo menos el patrón y saber, por ejemplo, tus antecedentes familiares. Es decir, si nos presentamos ante estos síntomas, es decir, en un paciente quizás joven, por ejemplo, porque tiene una edad de presentación en una década específica de la vida, pero ante los 20 años pudiera haber algún caso excepcional, porque ya, por ejemplo, los que están unidos a síndrome, como es, por ejemplo, el síndrome de Usher, que tendría una retinosis pigmentaria, pero está unida quizás a la sordera, eso puede presentarse incluso antes de la década de la vida, y es un tipo de síndrome donde cursa la retinosis pigmentaria con una enfermedad sistémica. Y hay otros donde también puede estar, unido quizás a obesidad, a polidactilia, es decir, a trastornos ya desde el punto de vista de malformaciones, retraso mental, no sé cuánto, y nos darían, el traste de que tenga una retinosis pigmentaria unida a otro síndrome. Lo más importante es que hay que englobarla porque hay que estudiarla, conocer por lo menos el patrón, y que muchas veces cuando aquí existe en Cuba, tenemos la oportunidad, por ejemplo, de que los pacientes que sufren retinosis pigmentaria, está muy bien organizado el tema de llevarlos a un equipo multidisciplinario donde no solamente participa un oftalmólogo, participa realmente un equipo completo, sería un optometrista, un psicólogo, un clínico, donde te dibujan, un genetista, donde te dibujan tu árbol genealógico, es decir, que tú sepas, por ejemplo, estudiar ese patrón de herencia que presenta y en dependencia del patrón de herencia, si está solamente ocular o asociada a enfermedades sistémicas, pues de ahí es la conducta, porque muchas veces nosotros no podemos encontrar, que no existe una cura real para la retinosis pigmentaria por la gran cantidad de genes que están involucrados, pero sabiendo, es decir, desde el punto de vista del patrón que sigue, pues entonces vamos a poder tomar medidas para tratar de que de usar esa visión que va quedando residual al máximo. Es decir, quizás con ayudas ópticas, quizás porque se está asociada a enfermedades sistémicas, poder actuar sobre esas enfermedades sistémicas, y entonces eso nos va ayudando, pero lo que sí es importante es la caracterización. Ahí también mencionaba tratamiento, ¿cómo puede enfrentarse esta enfermedad? Bueno, ¿Tiene solución? Bueno, la enfermedad, como decía, depende mucho del patrón que sigue, y como están involucradas múltiples enfermedades que siguen en la misma alteración del cono bastón, es decir, lo más importante, existen múltiples, se están haciendo muchos estudios en el tema sobre todo de lograr detener la enfermedad. La ciencia está en estos momentos en aras de ir, por ejemplo, a la solución de la visión desde el punto de vista con el ojo biónico, con el chip de retina, por ejemplo, pero lo que pasa es que sigue siendo una dificultad que respondan a varios patrones de herencia. Está encaminada la ciencia también a la terapia génica, y ahí sí sería introducir genes nuevos y sustituir los dañados. Y entonces evitaríamos en el futuro que esa enfermedad llegara al deterioro completamente visual de la retina. Es decir, está la ciencia también en aras de la terapia celular, de la terapia génica, de la terapia celular, pero lo más importante yo diría que en aras de todo esto que estamos hablando es sobre todo el tema de nosotros detectar a tiempo, porque así podemos incluso por lo menos evitar algunas de las posibles complicaciones, y si tenemos las complicaciones saber tratarlas. Hoy visitamos el Instituto Nacional de Oftalmología Ramón Pando Ferrer para conocer sobre la retinosis pigmentaria, síntomas y tratamiento. Recuerde cuidar de su salud porque con ello cuida de la de su familia y la de todos. Buen día.